pero entonces sí creo mucho que la tecnología está involucrada en la automatización, en la ejecución, pero sin duda alguna creo que nunca había hecho tanta falta criterio, investigación, lectura, profundizar realmente en lo que leemos, en lo que estamos viendo, sobre todo lo que estamos viendo, porque en una era donde el contenido audiovisual cada vez va a ser más producido por máquinas. ¿Sabes qué? Esa frase de ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no se me ocurrió? Envidia sana, el, no, pero estaba ahí y no lo vi. Y es que tan cotidiano están a veces las cosas cotidianas y el día a día, por verlo tan seguido, no entramos a analizarlo o a entenderlo, porque es parte del paisaje, ¿no? Cuando uno participa en cualquiera de estos festivales de gran renombre, obviamente deja en alto la relación con tu cliente, la marca, tu país, tu industria, tu forma de pensar como equipo, como agencia. Lo que nunca hay que perder de vista es que como publicistas, marqueteros, marcas, nosotros realmente estamos al servicio de solucionar problemas. Nuevo episodio de Venezolanos en Cannes y hoy tengo a mi buen amigo Juan Carlos Juan Sofá. ¿Cómo estás, mi pana? Angels, pana, qué bien estar aquí, qué bien poder acompañarte, que siempre es bueno conversar contigo. Así que gracias por la invitación y vamos a ver qué sale de aquí. Van a salir cosas interesantes, cosas muy buenas y sobre todo el propósito, inspirar a los jóvenes venezolanos para que entiendan que esta profesión que tenemos, que esto que llevamos adelante, uno, es divertido y dos, se puede vivir de esto tranquilamente y generar familia, generar compañía y poner ese granito al país para que crezca y vayamos adelante. Pero antes de comenzar con este intercambio de impresiones, de ideas, bueno, voy a echar un cuentico tuyo rapidito. Juan Carlos Ramírez, director, Martínez, perdón, se me fue. ¿Estás pensando en Edgar Ramírez? Hola. Director creativo, podcaster, emprendedor, cofundaste la Web Digital Agency, además de eso tienes el Patio Content Studio y por supuesto, vacílate esto, más de 15 años de experiencia en la industria creativa. Yo creo que son muchos más, pero bueno, ahí me pusieron que era 15 años. A ver, has paseado con marcas icónicas del país, Polar, Beko, Oreo, Monserratina, Doritos, bueno, para de contar, Nestí, Nescafé, Daca y seguramente saldrán más por allí, Farmatodo, que es un caso excelente. Pero en el 2022 logra junto a mi querido John da Silva el récord Guinness para Venezuela con el podcast Eterno. Más de 40 horas, me contaron por ahí, ininterrumpidas de transmisión, no dormiste, no fuiste al baño, te quedaste tranquilito y lograste este récord con John da Silva. Pero lo más importante es que 2025 ganan los premios Cannes Lions o ganan el premio para pelotica de goma con plata y después vino el Fiat, el Clio Sport, el Win Awards, el Dorado, los premios PIM y por supuesto CIMA, premio CIMA en Venezuela estuvo por allí con Sailing pelotica de goma y sin duda alguna se ha marcado un hito en la historia de la publicidad venezolana. Anteriormente tuvimos otros premios, pero después de un gran silencio de lo que ocurría con Cannes Lions en Venezuela, esto fue una excelente noticia. Tuvimos premio, regresaron los jóvenes creativos, regresó una buena participación de venezolanos a los Cannes Lions 2025 y ahí se encendió algo, Juan. ¿Para ti qué se encendió? A ver, Angels, bueno, primero que nada, gracias por esa introducción. No son 15, son 18. Pero sí, sin duda alguna, para nosotros siempre, desde que yo arranqué en publicidad en el año 2000, sí, 2007, recuerdo que cuando yo empecé a tener contacto con las agencias, porque yo tenía un estudio más de tecnología, y cuando empecé a trabajar con agencias, recuerdo mucho la figura de Virgilio Flores, un gran creativo venezolano. Y la primera vez que yo escuché la palabra, literalmente, Cannes, asociada a la publicidad, Cannes Lions, yo veía en los ojos de Virgilio que hoy en día, después de tantos años, todavía sigue siendo un apasionado por la publicidad y los premios.
y estaba en esas reuniones, y cuando escuchaba el tema de Cannes y lo que significaba, y en ese momento, bueno, grandes directores creativos venezolanos y personas también de otros países debatían en la mesa de Venezuela y lo que querían lograr con Venezuela en Cannes. Desde hace tantos años vengo soñando con ese premio. Era algo que estaba como en ese checklist personal como profesional, y haberlo logrado en un año donde, como lo acabas de comentar, donde Venezuela de alguna manera hace como su regreso oficial al festival, no solamente con una representación importante de venezolanos y profesionales del área asistiendo, sino también, bueno, teniendo el privilegio de tener un caso como Pelotica de Goma representando al país, y haber tenido esa experiencia de poder compartir con tantos venezolanos que están haciendo industria hoy en día, no solamente los premios, sino todas las experiencias que se viven en el festival. Como lo decíamos en estos días, John y yo en una discusión, yo creo que profesionalmente, más allá de los premios, profesionalmente hay un antes y un después, sin duda alguna. O sea, Correcto. y no necesariamente está relacionado ese antes y el después al premio o a las charlas, sino realmente de poder alinear el pensamiento estratégico y creativo de lo que está pasando en nuestra industria con lo que está sucediendo a nivel global, sobre todo en estos últimos 2-3 años, que como industria estamos viendo un crecimiento importante, pero además desde el punto de vista de tecnología creo que estamos a punto de enfrentar uno de los cambios más dramáticos en la industria, y digo el dramático por lo rápido, porque desde mi punto de vista es muy esperanzador todo lo que viene. Correcto. Y dentro de esos cambios dramáticos está ligado mucho a la tecnología. Y Sí, ese era mi siguiente tema a tocar contigo, porque de alguna forma hemos sido, y digo hemos sido porque siempre que hablamos tú y yo coincidimos en varios puntos sí. de inventos tecnológicos, de fallos tecnológicos, de cosas que hemos comprado y no han servido, cosas que hemos comprado y se han servido, que hemos aprendido, que no hemos aprendido, que dejamos pasar. ¿Cómo viste estos Cannes Lions? Fue tu primer Cannes, si no me falla la memoria, igual que para mí. Pero yo vi mucha tecnología y me encanta que hayas comenzado por el tema del cambio dramático que vamos a vivir, porque pareciera que las grandes compañías tecnológicas no solamente se han tomado su tema de ser redes sociales o ser plataformas, sino que quieren automatizar tantos procesos y quieren hacer las cosas tan rápidas que nos están volviendo a retar a que pensemos más y ejecutemos menos, porque la ejecución va a ser muy, muy tecnológica. ¿Cómo viste eso ahora en los Cannes Lions? Bueno, yo creo que creo que acabas de resumir todo en una frase que a mí me encanta, porque cuando tú hablas de pensar más y ejecutar menos, eso habla que la ejecución obviamente cada vez está mucho más dominada por todo este tema de los agentes, inteligencia artificial, pero sí hay una palabra que creo que por lo menos por un tiempito se nos sigue adjudicando a los seres humanos, que es el criterio. Este, el criterio es muy importante, sobre todo en el área creativa. Yo creo que si bien nosotros estuvimos en Cannes en este año, estamos hablando hace 5 meses atrás, en el mes de junio, lo que ha sucedido en 5 meses ha sido increíble. Creo que el 2026, cuando vayamos nuevamente al festival, porque vamos a ir nuevamente al festival, yo creo que cada vez vamos a ver más humanidad en el pensamiento crítico y estratégico con en torno a las ideas, y la tecnología jugando un backend muy, muy importante. Creo que así no tuve la oportunidad de ir a Cannes el año pasado, pero lo que uno escuchaba de las personas que asistieron es que en el 2024 en Cannes se hablaba mucho del miedo a la inteligencia artificial y de lo que nos va a dejar sin trabajo. En el 2025 decían, mira, aquí estamos todavía. Sí hay un despliegue importante de lo que está pasando a nivel front-end, desde la gente empezó a utilizar la tecnología en su día a día. Vemos ya que creo que no existe agencia de publicidad hoy en día donde la inteligencia artificial no juegue un rol, unas más, otras menos, pero estoy seguro que si eres una agencia de publicidad o si trabajas de alguna manera directa o indirectamente en la industria del marketing y la publicidad, la inteligencia artificial es algo que ya debe ser transversal. Pero creo que cada vez, y este es un punto de vista muy personal, yo creo que cada vez más la inteligencia artificial va a ser menos front-end y más back-end. Claro, correcto. Creo que la creatividad humana
el pensamiento crítico, estratégico y sobre todo esa palabra que a mí me gusta mucho porque cuando uno busca realmente qué significa criterio, te lo describe como una característica que le pertenece al ser humano, por ahora, o sea, porque todo está por cambiar. Pero entonces sí creo mucho que la tecnología está involucrada en la automatización, en la ejecución, pero sin duda alguna creo que nunca había hecho tanta falta criterio, investigación, lectura, profundizar realmente en lo que leemos, en lo que estamos viendo, sobre todo lo que estamos viendo, porque en una era donde el contenido audiovisual cada vez va a ser más producido por máquinas, tenemos que afilar el ojo para ver que la humanidad es lo que más viene en los Correcto. procesos. No, y es interesante porque tú hablas de las agencias, pero yo quisiera poner a los clientes también. Yo creo que en los últimos 2 años los clientes también han evolucionado, ¿no? Hace un par de años yo me conseguí con clientes que decían, y yo no quiero que utilices inteligencia artificial, todo lo tenemos que hacer con las manos, el crafting tiene que ser realmente humano. Y 2 años después me reúno con algunos de ellos y están maravillados cómo podemos ir más rápido con la inteligencia artificial, pero con lo que tú dices, esa base estratégica, esa parte crítica, que la tengamos completamente clara, que podamos estudiar más el comportamiento humano desde la óptica nuestra, pues va a ser provechoso y grande, ¿no? Tenemos que hablar de pelotica de goma, de Mm. Saving pelotica de goma, por aquí la tengo en algún lado de mi escritorio, ya la voy a conseguir. En todos los episodios la muestro. Pero a nivel de festival, pues obviamente fuimos a charlas. ¿Cuál fue esa charla en la que Juan se sentó y reflexionó y dijo, wow, esto además me está dando profundidad en lo que va a ser mi carrera en los próximos meses, años? Mira, lo conecto perfectamente con el punto que acabamos de hablar, que tiene que ver con el tema de la humanidad. Yo te pudiera citar grandes charlas a nivel de tecnología, a nivel de grandes empresas, Disney, tuvimos la oportunidad de ver a Serena Williams, Jimmy Fallon, o sea, muchas grandes charlas y ponencias, pero recuerdo que el último día no asistimos a una charla que no sucedió en los grandes teatros, sino sucedió en estas como Nosotros. auditorios satélites, ¿no? Los Ujú. satélites donde suceden pequeñas charlas y pequeños debates. Y recuerdo que me marcó la, esa conversación que sucedió entre la marca Mercado Libre y su agencia, ¿no? Y te cuento por qué para mí fue un antes y un después esa charla, porque no necesariamente se basó en creatividad, no necesariamente se basó en tecnología, todo eso estaba desplegado en las ideas y los logros y los números y la efectividad que estaban mostrando, pero hay un momento de esa charla que para mí me ganó y me ha servido mucho de discurso y de bandera para cuando regresamos a Venezuela y construirlo mucho tanto en las marcas que manejamos como bueno, en los colegas con que conversamos constantemente. Y es que en esa charla se paró mano a mano el director creativo de la agencia y uno de los directores principales de cliente. Y ellos se veían como uno. Y ellos hablaban de sus oportunidades, de sus peleas, de esas debates que se dan. Recuerdo que el dueño de la parte del cliente Mercado Libre, él decía, mira, lo primero que yo hice cuando contraté a la agencia fue decirle que hiciéramos todo diferente, pero que nunca me cambiaran el logo. Y lo primero que esta gente hizo cuando ganó la cuenta fue venirme a hacer una propuesta para cambiar el logo. Y yo estaba renuente y renuente, pero después de escucharlo, es decir, la relación humana para las decisiones que se tienen que tomar todos los días en las comunicaciones entre una agencia y una marca, a mí me pareció extremadamente enriquecedora, porque a veces las agencias sienten estos retos, porque bueno, estamos pasando un proceso de transformación por todo esto que hemos hablado de la tecnología y por cómo el mundo está cambiando y los hábitos de los consumidores cambian, y se necesita realmente tener relaciones fuertes, sanas y humanas para poder abordar y enfrentar procesos de transformación tan profundos que estamos viviendo. No, no es que bueno, la agencia cometió un error o la marca cometimos un error con este producto y ya todo está en peligro en esa relación. No, las relaciones largo plazo, las relaciones de confianza, que nuevamente es algo que sucede entre personas, es demasiado necesario para lograr ideas trascendentes. Además que se construye cuando una agencia entra en una colaboración con una marca.
tienen que verse como un mismo equipo, como que Es están así. jugando del mismo lado y van a construir una confianza y una reputación conjunta al final del día. Yo suelo decir mucho que porque faltó una coma, un punto o un acento en el post, no se murió nadie, ¿no? Y no pasa nada, pero bueno, tenemos que aprender de esas experiencias, hasta de esos errores y construir hacia adelante. De esa charla me acuerdo cuando hicieron, no sé si recuerdas el gráfico donde colocan cómo empezamos a ganar Cannes y cómo empezaron a subir las ventas de la compañía. Esa me pareció espectacular y me pareció muy bien. Aunque esto ya lo he repetido antes, lo voy a volver a decir porque me parece que es sumamente importante. Alguien que está dentro de ese entorno, yo le comenté lo mismo que tuviste. Qué alineados, qué trabajo en equipo, qué poderoso y lo que están Fantástico. siendo agencia cliente. Y me decía esta persona, si tú supieras las que se arman tras Claro, bastidores seguro. y yo le decía, pero es que se nota, eso es lo sabroso de este tema, ¿no? Al final del día, poder debatir con criterio, como lo decías al principio. Y yo creo que eso es lo que tienen que estar viendo los jóvenes creativos hoy en día, los jóvenes que quieren trabajar en esta industria, porque no solamente se trata de creatividad, se trata de planificación, se trata de diseño, se trata de muchas cosas más que pueden aprender en este camino. Entrando al tema de jóvenes creativos, oye, me gustaría conocer un poco, más que conocer, se escribieron la vez pasada 61, 62 duplas, no lo recuerdo ahora muy bien. Se está Correcto. esperando que para el año que viene podamos llegar a los 100 duplas Y estoy seguro inscritas que va a para pasar. jóvenes creativas. Claro que sí, yo creo Sí, que sí. todo esto está abonando el terreno para que eso ocurra. Cuando veo otros países, muchísimos más avanzados que el nuestro, se inscriben menos duplas. Eh, ¿Qué consejos o qué sembrarías en esos jóvenes que están ahorita pensando, ¿será que yo puedo llegar a inscribirme? ¿Será que yo puedo participar? ¿Será que tengo los skills, habilidades suficientes para estar allí? Mira, primero yo creo que, fíjate que la experiencia nuestra este año con Cannes, y sobre todo específicamente con la parte de jóvenes creativos, fue un hallazgo muy importante para nosotros, ¿no? Como profesional y como agencia. A mí me llamó la atención que cuando nosotros anunciamos dentro de la agencia que, bueno, que este concurso volvía de manera oficial, que se inscribieran y comenzamos como a pensar en cuáles eran las duplas que íbamos a inscribir, por lo menos en nuestra agencia, siendo muy transparente y muy honesto, que es una agencia donde el promedio de edad debe estar entre los 25 y los 32 años, más o menos. Este, Poca gente realmente tenía Correcto. conocimiento de lo que significaba realmente el Festival de Cannes, ¿no? Entonces, bueno, hubo como un trabajo interno de contarle a nuestro propio equipo la importancia y la relevancia de participar en este festival y sobre todo en esta parte de Young Lions. Y nosotros inscribimos, si no me equivoco, 3 duplas. Ok, Y solamente Angels en el proceso de formación de las charlas que se les dio, recuerdo luego cuando se anunciaron en un local aquí en Caracas, el hambre que despertó en ellos y el pensamiento cómo se había de una manera muy tangible y palpable, cómo había cambiado en la forma de reunirse y de pensar, no solamente para prepararse para John Lyon, sino para nuestros clientes. Fue muy rápido, solamente por Young Lions. Obviamente después a eso súmale el tema de que, bueno, la agencia participa con pelotica de goma, ganan el premio. Hay una estructura diferente y un mindsetting diferente en ellos de cómo ahora abordar las ideas no para el premio, que para mí esto siempre es muy destacable, Angels, cuando hablamos de premios. Uno realmente lo que busca, porque cuando tú ves Cannes, obviamente premia y honra la creatividad, pero la creatividad con propósito, es lo que a mí me gusta siempre destacar de este tipo de cosas. Yo creo que cuando uno participa en cualquiera de estos festivales de gran renombre, obviamente deja en alto la relación con tu cliente, la marca, tu país, tu industria, tu forma de pensar como equipo, como agencia, pero lo que siempre no lo voy a parafrasear al revés, lo que nunca hay que perder de vista es que como publicistas, marqueteros, marcas, realmente nosotros realmente estamos al servicio de solucionar problemas.
Entonces una idea por idea y porque sea bonita, pero tiene que tener realmente un efecto contundente. Entonces siempre yo lo que le digo, sobre todo a estos chamos que están empezando, es que las herramientas que tienen a disposición hoy en día para ir al trasfondo de los problemas reales que enfrenta una marca, y además las herramientas que tienes para proponer ideas que solucionen eso, unido al criterio de la inteligencia humana, las oportunidades son infinitas, Engels. O sea, me hubiera encantado que en el 2007, 2008, 2009, 10, 11, cuando nosotros inscribíamos en Cannes, existieran las herramientas que hoy en día teníamos, pero bueno, ese sería como el, no sé si la palabra es consejo, pero es lo que nosotros estamos tratando de aplicar como agencia. Claro, totalmente. Yo me acuerdo en algunos momentos donde tener información no era conectarse a una página web. Ah, sí. Y sí se nos cae la cédula completamente, y más por estos colores, ¿no? Pero Exactamente. hay que ir a investigar, había que leer muchos libros, había que preguntarse, había que proyectar muchas cosas para tener información. Y hoy en día los jóvenes tienen realmente un camino con herramientas muy poderosas, con colaboradores digitales o colaboradores como agentes de inteligencia artificial que no te hace el trabajo. Nada. eh, Nada, no te hace el trabajo. Tú tienes que realmente profundizar y hacer una inversión bien profunda para poder lograr buenos resultados. Y disculpa En que te ese punto. interrumpa ahí, Angels, pero Dale. una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo este año escuchar de la inteligencia artificial, de las 1000 frases que se le han acuñado, es que al final termina siendo un espejo o un reflejo de lo que realmente tú eres. Claro, Pero cuando tú es tan real ese statement que es el reflejo de lo que somos hoy en día como industria y como sociedad. Para mí pasó un fenómeno que se dio de manera muy rápida, es como se estandarizaron, y no para generalizar, pero en su mayoría, y es muy notorio, se estandarizaron ciertas cosas de manera muy rápida en la industria. Es increíble la cantidad de clientes, la cantidad de colegas y la cantidad de correos y de ideas y presentaciones que tú empiezas a ver últimamente. Dices, es muy reconocible que esto lo hizo la claro, inteligencia artificial. Es decir, total. pasó muy rápido, todo el mundo se queda con la primera capa, es decir, si es el reflejo de lo que somos, es que somos flojos. Entonces, no creas que esta herramienta te va a solucionar la vida. No te puedes quedar con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera capa que te puede dar una investigación profunda o un deep thinking con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Va a juro, desde mi punto de vista, tiene que haber un debate, así como una dupla creativa históricamente se sentaba, yo tenía mi punto de vista, mis convicciones, mis creencias, y tú, Angel, tenías las tuyas, y nos sentábamos a debatir sobre una idea. Ese debate de escucharte, de escuchar lo que estás diciendo aquí, yo te lo rebato con este criterio, pero es que yo mira esto que vi, mira esto que escuché, eso hay que hacerlo igualito con la inteligencia Así artificial. es, Y hay que hacerlo con completamente. criterio y con mucha formación. Entonces, esa primera capa que te da una inteligencia artificial puede ser muy peligrosa que te quedes con eso. Entonces, más que nunca hace falta conocimiento y criterio. Completamente. Y que no necesariamente te lo van a enseñar en la universidad. Ojo, viene de mucho más atrás, viene de golpes también, Súper de viene de acuerdo. cómo quieres asumir el reto de ir adelante y de ser cada día mejor profesional, que no escapa en ningún momento. Oye, hablando sin entrar en los temas del conflicto con la inteligencia artificial en algunos premios que fueron quitados este año, ¿qué campaña te gustó? ¿Qué campaña viste y dijiste, wow, esto tiene algo bien profundo? Mira, si supieras que a mí, de las campañas que me marcó y que me gustaron mucho, porque son de esas ideas que tú dices que son simples, esas ideas que estaban como de antiojito y que cuando tú la ves tú dices, ¡ah! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Sobre todo para una marca que Frase que se ha nosotros tenemos, repetido mucho en este no, podcast. demasiado. Nosotros tenemos el privilegio de manejar una marca, bueno, una marca yo creo que es a nivel de reconocimiento mundial como lo es Oreo. Y ahorita tengo dudas si esta campaña ganó metal, sé que estuvo shortlisteada, tuvo shortlist porque en el basement, que era este lugar en el festival donde estaban, bueno, muchos casos expuestos, ahí estaba esta idea que era, porque al final es una promoción, Angel, esto era una promoción. Fíjate que como yo le decía a los muchachos de aquí de la agencia, chicos, ¿cuántas veces nosotros nos recibimos un brief? Y el brief es, mira, es que esta marca tiene una promoción, un 2x1. Ese 2x1 ganó Cannes. Y tenía que ver con esta idea donde se unía Oreo con esta plataforma en Colombia que se llama Rappi.
y el insight es muy profundo, donde decía, bueno, no hay nada más aburrido que una nota de voz, esas notas de voz que te dejan de 6 minutos. Pero ellos analizaban que cuando una nota de voz, el formato visual que utiliza WhatsApp, esas ondas están construidas por como galletas, es como la parte de la Oreo. Entonces es una onda grande, una onda chiquita, una onda grande. Cuando la veías, las tres junticas, era una Oreo perfecta. Y ellos se dieron cuenta que cuando una nota de voz era muy larga, es decir, que era aburrida, porque nadie quiere escuchar una nota de voz de 8 minutos, había muchas Oreos en esa nota de voz. Entonces la idea de ellos es vamos a transformar esas notas de voz aburridas en algo que te beneficie. Si alguien te dejó una nota de voz fastidiosísima, por lo menos sácale un beneficio a eso. Entonces, si la nota de voz era muy larga, tenías muchas Oreos, ellos lo que te pedían es que tú reenviaras esa nota de voz a un número que ellos tenían, identificaban cuántas Oreos tenías y dependiendo de la cantidad de Oreos, tú tenías un porcentaje de descuento en comprar el producto y Rappi te lo hacía llegar a tu casa. Eso, o sea, esa simplicidad me pareció extremadamente inteligente, pero además de un diarismo que a veces creemos que para ganar Cannes necesitas pensar en esa solución que cambia el mundo o en esa idea que realmente tiene un impacto global. No, esto era una promoción y ahí estaba metida entre las grandes ideas mundiales. ¿Sabes qué? Esa frase de ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no se me ocurrió? Envidia sana. No, pero estaba ahí y no lo vi. Y es que tan cotidiano están a veces las cosas cotidianas y el día a día, por verlo tan seguido, no entramos a analizarlo o a entenderlo, porque es parte del paisaje, ¿no? En este tema. Y lo que dices me parece que es súper, súper poderoso e interesante. Ahora, caminando hacia Saving Pelotica de Goma, salvando la pelotica de goma, realmente la salvaron, porque yo tenía años que no escuchaba de pelotica de goma y le decía a John en su momento que cuando recuerdo una pelotica de goma, yo no recuerdo necesariamente la pelotica, sino recuerdo es mi mano, ¿no? Total. Con la cual le voy a dar. Y no soy de béisbol, como sabes, soy de los Andes y soy más de fútbol, ¿no? Sí. Pero es algo que está en la mente de todos los venezolanos. Ahora sí, cuéntanos cómo llegaron a ese concepto, a esa idea, o a resolver, vamos a llamarlo problema, de salvar la pelotica de goma. Mira, respondiéndote, para empezar respondiéndote de manera directa, tú piensas, bueno, salvaron la pelotica de goma. Nosotros no creemos en el concepto de la falsa humildad. Yo creo que la campaña Saving Pelotica de Goma tiene un muy buen aporte a que un deporte tan importante para la identidad venezolana como es la pelotica de goma. Recordemos que Venezuela es un país beisbolero. Yo sé que te gusta mucho el fútbol, Angels, pero bueno, el deporte nacional es el béisbol. Además, claro, Venezuela ha sido históricamente una máquina de exportación de jugadores para las grandes ligas y también, bueno, últimamente para Japón, donde el béisbol también viene creciendo de una manera muy, muy importante. Y todo pelotero profesional siempre te decía que la pelotica de goma es el inicio, es realmente donde comienza no solamente ese amor por el béisbol, sino es la pelotica de goma es lo que te ayuda a formarte. Y bueno, nosotros veníamos, como tú lo comentaste al principio, veníamos de hacer el podcast más largo del mundo y nos estábamos planteando como, bueno, ¿cuál es nuestro próximo gran hito dentro de lo que nosotros hacemos dentro de la marca Vacila Test? Y nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en la Kings League, todo lo que estaba pasando en el mundo del sportainment y del educainment y cómo se estaba mezclando y cómo los deportes tradicionales están y siguen transformándose para que las nuevas generaciones se interesen por eso. Dijimos, bueno, vamos a organizar un torneo de pelotica de goma venezolanizándolo, tipo la Kings League, pero bueno, siempre como creemos que todo es un remix, vamos a ponerle nuestro propio guaguancó. Y ahí grabamos, yo recuerdo que grabamos un video, vamos a organizar una caimanera de pelotica de goma y le ponemos reglas y nuestra idea era hacer algo realmente pequeño, pero el primer insight o la primera gran indicador que dijimos aquí hay algo poderoso es la cantidad de personas que empezó a comentarnos, wow, pelotica de goma, tenía tiempo que no veía esto. Entonces empezamos a escuchar mucho en redes y la reacción de las personas, pero luego vino el factor detonante. Es que cuando dijimos, mira, sí vale, la gente quiere jugar pelotica de goma, pero cuando nos volteamos a generaciones mucho más jóvenes, nos decían, ¿pelotica de qué? Y ahí es donde realmente hizo clic.
Es decir, había una generación un poco más adulta que la nostalgia por ese deporte que jugaron, como tú lo comentabas, de chamos, la conexión emocional era muy poderosa, pero también había una generación totalmente desconectada de un deporte no oficial, por decirlo de alguna manera. El deporte no oficial de Venezuela de alguna manera no estaba conectado y estaba saliendo por completo del radar de las nuevas generaciones. Y ahí es donde nos dimos cuenta, y esta es la frase que para mí define todo el éxito de Pelotica de Goma: nos propusimos rescatar un deporte que es parte de la identidad venezolana, que estaba en peligro de extinción. Y cuando digo estaba en peligro de extinción es porque luego de ya 3 splits que hemos hecho, sí hemos visto la reactivación del deporte. De hecho, justo en este momento, mientras estoy hablando contigo, me vine corriendo porque hoy estamos inaugurando en la ciudad deportiva de la Universidad Metropolitana la arena oficial de Pelotica de Goma aquí en Venezuela, en Caracas, Venezuela, porque el objetivo ya no es solamente que la gente sepa que esto se juega, no es solamente tener una liga, sino tener una arena donde se está formando a las nuevas generaciones, donde va a haber clases no solamente de Pelotica de Goma, sino de casters, porque son parte Claro. del ecosistema, que ahora ellos narran la Pelotica de Goma como se narra un videojuego. Vamos a formar árbitros, porque los árbitros que existen tanto para Pelotica de Goma o Baseball 5 no están acostumbrados a estas reglas que nosotros hicimos. También fue esta mezcla entre el deporte tradicional y videojuegos. Entonces, bueno, la idea es enseñarle como a las nuevas generaciones, o pasarle la batuta a las nuevas generaciones, y eso es parte de lo que nos llena mucho de orgullo, porque nuevamente, más allá del premio, el premio ayudó a que Pelotica de Goma tuviera muchísima exposición, tanto Cannes, y una de las cosas que a mí Angels me enorgullece mucho es obviamente haber ganado el plata por primera vez en Cannes, pero también los premios EFI, porque cuando Claro. tú tienes esa mezcla, bueno, Cannes te valida la idea, pero EFI te mide la efectividad. Entonces, una idea realmente creativa con unos resultados comprobados es como el círculo que todos soñamos siempre, ¿no? Entonces, bueno, sin Sí. duda alguna esta plataforma nos ha dejado muchos aprendizajes y muchas satisfacciones. Claro que sí, para seguir construyendo a lo que viene y a los siguientes temas que van a trabajar, ¿no? Porque ya dijiste que van a Cannes 2026, Sí. y allí nos veremos. Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo y que la segunda temporada sea allá. Pero hay un grupo de personas que a veces se quedan como en tratar de arrancar, tratar de ir a ver estas cosas. Y yo me imagino y estoy completamente convencido que cuando ven lo que ha pasado con Pelotica de Goma, cuando ven lo que ha pasado con otros temas, e incluso cuando ven lo de Oreo, lo de Mercado Libre, lo de la cerveza en México, con lo del Golfo de México, que me pareció brutal, Fantástico. comienzan a despertarse y a poder seguir adelante. ¿Ok? Y yo creo que de eso se trata y de eso es el propósito de lo que estamos haciendo. Me imagino que todavía no puedes decir con lo que van a ir adelante en el 2026, pero espero que pronto lo podamos conocer allí. Bueno, Pelotica de Ok, Goma repite. Pelotica de Goma repite. repite. Eso es, Aquí. sí, Pelotica Ok. de Goma repite en otras categorías y en otros terrenos donde el caso con el que participamos el año pasado no cubría. Entonces Pelotica va a repetir en otros territorios, sobre todo como ahora ha avanzado con este tipo de cosas que te acabo de contar, como la escuela. O sea, ahora cubre otros ámbitos que no cubríamos desde el año pasado. Y ahí hasta ahora, aparte de Pelotica de Goma, cerca de 3 ideas que nos gustan mucho para poder inscribirlas. Bueno, en el caso de Pelotica de Goma, que está como en el área de deporte, también Cannes 2026 tiene o está lanzando algo específico para deporte. Entonces me imagino que ahí va a haber cabida para otros temas, ¿no? Totalmente. Muy parecido a lo que hace Clio, porque también nosotros este año con Pelotica ganamos en Clio Sports. Es decir, Ok. es como la parte de Clio que aborda toda la parte del deporte y el entretenimiento. Entonces ahí Cannes está sacando algo parecido y sí, ahí vamos a estar seguros. Vale, buenísimo. Mi querido Juan, ya tenemos un poquito más de 30 minutos conversando. El objetivo es que duremos eso, 30, 35 minutos de buena conversación, de buenos Tenemos que hablar contenidos más, que Angel. puedan Yo cuando ayudar. necesito hablar contigo es para hablar 3 horas. Tú debiste ser parte del podcast eterno. Pero necesitábamos Tienes- invitados que hablaran. Se me pasa el tiempo así hablando contigo. Bueno, en Cannes nos sentamos a almorzar y duró Es como verdad, 3 horas ese almuerzo, ¿no? es verdad. Que espero se repita este año. Finalmente, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué puedes recomendar a alguien que esté en nuestra industria? Alguien que diga, bueno, quiero prepararme.
¿Qué puedo hacer para seguir esos pasos desde el punto de vista de educación? Yo creo, Angels, que... A ver, esto que te voy a decir probablemente te identifiques conmigo. Nosotros vivimos esa época de la publicidad, del internet llegando a la publicidad, que fue una gran revolución en su momento. Correcto. Luego vivimos la llegada de las redes sociales, que fue una gran revolución también para su época. Eh, yo creo que lo que está sucediendo ahorita con el tema de la inteligencia artificial eh, es que requiere realmente desde lo individual dejar de ser pasivo, dejar de ser lectores de titulares. Creo que es una época donde todo profesional en este momento está retado. Creo que eso es muy bueno, porque creo que las barreras en este momento están a la misma altura para todos. Un VP creativo que tiene 15 leones y 30 años de experiencia puede debatir de una manera muy dura, puede competir de una manera muy dura con un chamo de 24 años que en los últimos años o en los últimos 2 años se ha dedicado realmente a practicar y a entender cómo las herramientas de tecnología hoy en día te pueden jugar a favor como profesional. Entonces yo creo que si lo tengo que resumir es hacer la chamba. O sea, dejar de leer y ver TikToks de, ay, mira, salió una nueva herramienta que me da los guiones, ay, mira, salió una nueva inteligencia que hace la música. No, hay que meterse y y Hacerlo. más que nunca, hay que practicar realmente lo que leemos. Para tú, con tu criterio, descartar lo que te funciona y realmente profundizar como profesional en lo que te puede sumar en el día a día. Porque definitivamente, lo que sí estoy convencido, es que cuando llegas realmente a un punto donde ya la tecnología está a tu servicio, y no al revés, es muy game changer lo que está pasando. Correcto. Y acabo de recordar cuando estabas hablando de esto del programa de radio que tiene Circuito Líder, ¿no? Sí, Que está hecho con inteligencia artificial, con automatizaciones, si no me falla la memoria. Ya llevan varios meses al aire, después de estos varios meses que han aprendido de esa experiencia. sí, el programa tiene cerca de 5 meses al aire. Además, el programa fue reconocido por FIAP también, como una innovación en radio. Y eso es un muy buen ejemplo, Angels, porque desde que nosotros lanzamos el programa, esas primeras automatizaciones que hicimos, con el que logramos ser el primer programa en Venezuela, cuando decimos no es hecho con inteligencia artificial, es 100% hecho con inteligencia artificial. Es decir, desde la selección de los temas, desde la investigación, desde la guionización, desde las voces, desde darle coherencia y ensamblar todo. Eh, la evolución que hemos visto en 6 meses de cómo hicimos esas primeras automatizaciones a lo que podemos hacer hoy en día ha sido una locura. Nosotros estamos a 2 semanas de sacar una nueva versión ya del programa y cuando uno escucha lo que hicimos hace 6 meses y lo que 6 meses después vamos a soltar, el cambio es dramático y no pasaron años, pasaron 4 o 5 Meses. meses. Completamente. Bueno, a seguir evolucionando, a seguir aprendiendo. Y yo creo que antes los cambios o los ciclos se dan en un periodo de tiempo largo. Hoy en día, vamos a decir que el algoritmo cambia tan rápido que nos lleva a estar completamente montados, aprendiendo y pedaleando esa bicicleta para siempre llegar más lejos. Así es abrumador y al mismo Total. tiempo también saber llevarlo, porque si no uno entra en desesperación. Por eso siempre digo, sí, hay 1000 noticias, hay 1000 herramientas que salen todos los días. Realmente tómate el tiempo para profundizar en las que tú creas que necesitas involucrar. Es como las redes sociales. Pasaba al principio que la gente decía, bueno, tengo que estar en Twitter, tengo que estar en Facebook, tengo que estar en Snapchat, tengo que estar... No necesariamente una marca tiene que estar en todas las redes, pasa lo mismo. No necesariamente como profesional tienes que abarcar todo lo que es inteligencia artificial, porque si no, bueno, tú más que yo lo sabes, sería imposible. Pero sí saber cuáles son aquellas que debes incorporar en tu diarismo como profesional. Estés en el área que estés. La tentación es grande, pero hay que Es hacer muy foco. grande. Es muy grande. Pero sí, hay que hacer foco. Estoy de acuerdo.
Mi querido Juan, muchísimas gracias por esta excelente conversación. Como te lo dije al principio y en otras conversaciones que hemos tenido, esto se trata, o el propósito es claro, inspirar a todos estos jóvenes creativos, a todos estos publicistas, a todos los que quieren trabajar en esta industria tan bella y poderosa que tenemos, que nos ha dado muchas satisfacciones, que hemos guerreado y que vamos adelante. Espero que este podcast y tu participación cumplan con esto y que sigamos adelante. Angels, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, ojalá cualquier cosa que hayamos dicho, una persona que dice, yo creo tener una idea para, dale, si hay una idea Échale. que no te deja dormir, esa es la idea, Claro. Y dale adelante. Quizás esa no es, pero esa te abre a la siguiente. totalmente. Porque nos podemos poner, nosotros mismos podemos colocar stoppers, pero esa idea te puede llevar a la siguiente. Hoy en día es ya común ver emprendimientos de startup que comienzan con una línea y en el camino se redescubren y terminan en otro negocio quizás más interesante o poderoso que el original. Gracias, Juan. Nos Angels, veremos pronto. te mando un abrazo, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente.